Muy bien, bueno, estamos aquí con el doctor Martín Zambrano y la licenciada Esther Daniel, para hablar de este tema que ha sido realmente muy pedido y bueno, me gustaría desarrollarlo con ustedes, que son especialistas en esto, que es el análisis de las cuestiones que tienen que ver con la muerte digna. Martín, contame. Tomo un poco la iniciativa. Dale. Este tema, si bien es una cuestión propia de la praxis de los médicos, la verdad que a nosotros, los juristas, que el día al día estamos vinculados a los profesionales de la salud y también a los auxiliares de la misma, o estamos en el plano de la organización o proyección de los puede sistemas ser que sanitarios. Es un equipo interdisciplinario, ¿no? Solemos tratar de entrar en esa pata de acompañar al médico y tratar de entender el fenómeno médico y ver dónde habría ciertas conductas que son ilícitas y cuáles encuadran dentro de la normativa. La verdad, bueno, yo no soy especialista, digamos, a nivel académico, o sea, simplemente tengo praxis de la profesión en el día al día, las cuestiones vinculadas a los derechos de los pacientes y muerte digna. Es un tema que me interesó, sobre todo, bueno, por una participación un poco accidental que tuve en el famoso caso que hubo este año de Marcelo Díez, que el cual, bueno, la Corte finalmente dictó una sentencia que devino en abstracta porque el señor Díez se fue por causas naturales, una neumonía, si mal no recuerdo. Y bueno, fue una cuestión entonces que empecé a analizar y empecé a tratar con ciertos profesionales, también juristas de ámbitos universitarios y también hablando un poquito y dialogando un poco con la gente, no sé, por ejemplo, del Hospital Alemán y de otras entidades de salud. ¿Qué nos puedes comentar, por ejemplo, sobre la eutanasia y, digamos, su relación con el encarnizamiento terapéutico, ¿no? Bueno, yo creo que ya las posturas acerca de qué debe adoptar un médico o no necesariamente ameritaban una ley como es la 26.529, ya con el ejercicio de los derechos médicos, no me recuerdo bien el título, la 17.132, un poco estar al buen entender, digamos, a la diligencia que debe tener un profesional de la salud al decir, bueno, en este caso voy a suministrar tal medicamento o lo voy a suspender porque realmente las perspectivas de mejoría son poco, digamos, prometedoras. Gracias. Lo cierto es que si la ley en verdad lo que trata de hacer es como dar un marco un poco más claro. Yo pienso que en ese caso siempre es mejor que esté escrito, pero lo cierto es que la verdad el médico suele estar muy solo para decidir, más allá de que esté en un equipo de cuidado paliativo, digamos, sí. Martín, las leyes que regulan esto, ¿no?, de la eutanasia, la muerte digna, ¿son internacionales o hay alguna ley que regula a Argentina especialmente? No, bueno, digamos, la eutanasia en la experiencia nacional no tiene una norma en sí, o sea, simplemente es derecho de los pacientes y muerte digna, que es esta ley que te mencionaba, y pienso que se vincula con lo que dispone el nuevo Código Civil y en parte con la 17.132, no es que se regula directamente la eutanasia. Lo único que dice la 26.529 y su modificatoria es que están prohibidas las directivas anticipadas acerca de prácticas eutanásicas, ¿no? Lo cual deja un poquito librado, como te digo de nuevo, al entender del profesional de la salud al tratar un tema, ¿no? Creo que en este sentido son más ilustradores los códigos no son códigos, los libros que van expidiendo los códigos de las juntas de bioética de los hospitales. Yo creo que es una experiencia súper ilustrativa y creo que en cierta parte es una norma material que compete al profesional en la entidad en la que está trabajando.
Claro. Muchas veces se ha dado, más que nada en la gente que trabaja en terapias intensivas, y te puedo dar infinidad de casos, ¿no? Tanto de médicos, terapistas, como de profesionales de la enfermería que trabajan en terapia, que el familiar del paciente que está crítico y conectado a la asistencia respiratoria mecánica o un respirador, le dicen al médico que lo trata, y bueno, ya no hay mucho por hacer, ¿por qué no lo desconectan? ¿Qué pasa con este tema? Bueno, en este sentido es una de las cosas que más me ha interesado ver cómo se instrumenta y qué orden de prelación debe ponderar el médico al momento de tomar una decisión de esta raigambre, ¿no? La norma es complicada porque tenemos, por una parte, lo que dice la ley de derechos del paciente, sale el nuevo código que pone otro orden de prelación y en distintas circunstancias. Más o menos para resumirlo y que quede como una cierta claridad de exposición. La ley de derechos del paciente remite al artículo 21 de trasplante de órganos, que pone un orden de prelación que habla de la cónyuge y la concubina con 3 años, hijos, después padres, y así, bueno, sigue todo este orden. Por su parte, en el caso de que hubiese una discrepancia acerca de personas en el mismo grado, por ejemplo, hermanos, se tiene que estar acerca de que la persona habría dispuesto, de acuerdo a su estilo de vida, tomar tal o cual decisión. Por lo cual es muy complicado porque el médico tiene que remitirse a cuestiones que son muy complicadas, que lo exorbitan del acto médico en sí. Por lo cual ahí ya me parece que hay un problema. En el caso de una emergencia, el nuevo código en el artículo 59 pone un orden de prelación que habla del representante legal o el apoyo terapéutico. Después remite a los, si mal no recuerdo, a la cónyuge conviviente y después pariente o allegado que lo hubiese acompañado, lo cual también complica mucho más en la situación de emergencia porque puede haber tanto un representante legal como un curador junto a un nieto, ¿no? Y después también habla del supuesto de urgencia, que en el caso de ausencia de parientes, solo en urgencia toma la decisión el médico. Por lo cual, estos son los 3 escenarios que están reglamentados, que claramente son muy difíciles, me imagino, en una situación de una persona que tuvo un accidente agudo o está con una cuestión cardiovascular o que hay que hacerle RCP. Bueno, eso me podrán explicar más los profesionales. Está bien. ¿Qué nos puedes comentar respecto a la instrumentación de los consentimientos informados y las directivas anticipadas? Bueno, por su parte, viste que estábamos hablando de estas 2 situaciones que se pueden llegar a presentar. En una situación en la que una persona tiene un estado de salud, una enfermedad irreversible o incurable, como puede ser el cáncer, por ejemplo, un cáncer, con metástasis, por ejemplo, ¿no? El consentimiento informado, bueno, se expide en un, es un acto aparte, ¿no? El decreto reglamentario habla de acta, que tiene que estar suscripta tanto por el profesional interviniente como por el paciente en cuestión, y en el caso de que haya un consentimiento por representación también, debe llevar la firma de esta persona a la cual le corresponde representar al incapacitado físico-psíquico. ¿Quién puede firmar? Bueno, familiar directo. Este es el tema de la prelación que te estaba mencionando previamente. El médico tiene que ser muy cauto en tratar de respetar el orden de prelación que te establece la ley. ¿Qué es el orden de prelación, doctor? Disculpame, parece un término un poco jurídico. El orden de prelación es, la jerarquía o la enunciación que te hace la ley, que hay que respetar a rajatabla. O sea, primero, la persona que pide la voluntad en el caso del que el paciente no la pueda dar es el cónyuge o el concubino con más de 3 años. Después siguen los hijos, después siguen los padres y así sucesivamente. O sea, no se puede saltear uno si no está el otro. El tema está este choque también con el que les decía, con el Código Civil, el nuevo Código Civil en su artículo 59, que habla del orden de llegada en los casos de emergencia. Entonces, es una situación bastante confusa y está bueno al menos que mencionemos que existe este conflicto y a la hora de tomar una decisión tan sensible como puede ser sacar un soporte vital o terminar con una hidratación y alimentación, claro. Veamos bien qué dice la norma. En general no se ha judicializado tanto como una mala praxis, pero lo cierto es que la Corte en el fallo de Marcelo Díez exhorta a que no se judicialicen estos temas, sino que tomen operatividad, lo cual no da un gran resguardo para el profesional,
por lo que puede hacer un juez de menor instancia. ¿Y las consecuencias cuáles pueden ser? Bueno, un poco íbamos a eso, ¿no? El profesional de la salud tiene, digamos, si ejerció bien no tendrá que haber ninguna causa de justificación. La ley nueva se encarga de justificar como una causal de exhibición de responsabilidad si actuó conforme a la ley, lo cual es un contrasentido, porque no necesitas una causal de justificación, obraste bien. Y eso ya venía de la vieja ley del ejercicio de la medicina. Pero bueno, hay que ser muy, muy cautos con el tema a la hora de tomar una decisión tan sensible. Licenciada Esther Daniel, ¿querés comentarme algo de todo esto que nos ha informado muy, muy, muy ampliamente y técnicamente el doctor Zambrano, ¿no? A mí particularmente me parece muy ambiguo el término de muerte digna, ¿no? Porque en realidad me parece que incluso, bueno, usted ha mencionado la bioética considera la autonomía de los pacientes o del ser humano, y ser digno es ser merecedor de. Entonces, cuando un paciente está enfermo, no por eso significa que haya perdido la dignidad. Totalmente de acuerdo. Yo adhiero cuando usted dice que la verdad que no hacía falta un fallo judicial como para regular lo que es o para legislar lo que es efectivamente un derecho del ser humano, ¿no? Lo que pasa es que me parece que nosotros tenemos una gran resistencia a considerar la inevitabilidad de la muerte, ¿no? O la muerte como parte de la vida. Entonces nos cuesta pensar que la muerte es algo natural del ciclo. Entonces no es muerte digna, es muerte natural. Y si me permitís, con respecto al ejemplo que vos presentaste de desconectar, me parece que ahí sí ya rozaría con, el doctor me dirá, ya rozaría con términos de eutanasia, porque esa me parece que es la diferencia entre provocar la muerte o bien permitir que la muerte acaezca de un modo natural, cuando efectivamente uno no puede encarnizarse de manera, no puede tener este furor, ¿no? Porque el paciente siga viviendo cuando se hace una relación costo-beneficio. En este sentido, el doctor Leonardo Maclin hace poco expuso en el Hospital Alemán en una jornada en la que yo intervine como moderador, acerca del soporte vital, ¿no? Lo que sería respiración, ¿no? Asistencia respiratoria. Él hablaba de esto que estabas mencionando vos como una forma de eutanasia pasiva, o sea, por omisión. Por eso digo que es confuso el término, claro, ¿no? y de hecho que, por ejemplo, en la ley se permita poder retirar soporte vital, hidratación y alimento, agua, claro, y que no se pueda hacer una directiva anticipada acerca de eutanasia, es contradictorio. Y estas son las cosas que ustedes como profesionales de la salud está buenísimo que a nosotros los juristas nos hagan entenderlo. A mí me parece muy útil en todo caso, y muchísimo más, bueno, gracias por la invitación y por convocar en la mesa a profesionales de diferentes áreas, ¿no? Porque me parece que lo que conviene rescatar es justamente el derecho del paciente a ser tratado de manera integral, ¿no? Donde todos los profesionales tengamos una relación de paridad, ¿no? Claro, sí. Campos, por supuesto. Esto que hablabas de la autonomía de la voluntad, sí pienso que es un avance de la ley, eso un poco también tendría que hablar un poco de lo bueno de la ley. O sea, estamos hoy con un paciente que es súper activo en el tratamiento, se hasta autodiagnostica, usted lo sabrá muy bien, pero yo creo que esa soberanía que se ha hablado en distintos fallos no debe desatenderse de lo que es un poco ese viejo patriarcado que tendría el médico sobre su paciente como una relación de yo soy el que sabe esto, déjame que te acompañe. En realidad eso se está revisando, claro, ¿no? Claro, y lo que tendemos es al cuidado. Y lo que esta ley pone también de manifiesto es que es importante la preservación de la vida, pero también el alivio del sufrimiento. Justamente esa es la regla de oro que tienen los paliativistas, ¿no? Dicen curar a veces, aliviar siempre. Buenísimo. Aliviar siempre. Estamos en comunicación telefónica con el profesor doctor Mario Félix Bruno, médico especialista en oncología. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Miguel, un gusto compartir con usted y con todos sus oyentes. Nos costó un poquito comunicarnos con usted, pero finalmente lo conseguimos.
Bueno, menos mal. Bueno, estamos hablando de este tema que le había anticipado, muerte digna, ¿no? Y sé que usted es un especialista en este tema y quería justamente pedirle su opinión. Estoy aquí con el doctor Martín Zambrano, que es abogado especialista en salud, y la licenciada Esther Daniel, que es psico-oncóloga, bueno, conocida por usted, ¿no? Sí, bueno, un cariño a ambos, especialmente a Esther, a quien me une una profunda amistad. Gracias. Sí, muerte digna, realmente el concepto que yo tengo es la muerte sin sufrimientos y fundamentalmente rodeado de sus seres queridos. Una cosa es la muerte pública en una terapia intensiva donde es prácticamente quien se está muriendo es un anónimo que no se puede comunicar absolutamente con nadie, decir las últimas situaciones de despedida, de estar acompañado por sus seres queridos, y eso diríamos es lo que se denominaba muerte pública. Y lo que estamos promocionando, yo hago oncología, lo que estamos promocionando es que los hospitales prácticamente no tengan sector de internación de oncología, porque si no, internan a los pacientes para morir, ¿no? Y realmente morir creemos que es un momento tan importante como nacer, y compartirlo con el lugar que uno estuvo siempre y compartirlo con los seres que uno quiere y despedirse de quien uno lo desee, ¿no? Así que consideramos que tiene que ser una muerte sin sufrimiento. En este momento contamos con todos los elementos necesarios para que el peor sufrimiento de todos, que es el dolor, se pueda perfectamente controlar. Y promovemos y explicamos a los familiares a veces angustiados tratan de internar al paciente y le decimos, mire, si le toca a usted y esto no tiene solución, la internación tiene un sentido, poder dar una solución al problema. Si no tiene solución en el sentido de poder mejorar la salud y es solo para morir, realmente le preguntamos qué le gustaría a usted, ¿no? Y entonces recapacitan y generalmente lo tienen en la casa, rodeado de los seres que uno quiere. Creo que es muy abreviadamente, digo, es el mayor concepto que yo tengo relacionado con muerte digna. Claro, seguramente con todos sus años dedicados a la medicina y a la oncología habrá tenido casos en donde el familiar le dice, bueno, doctor, si no hay nada por hacer, la metástasis es tan grande y bueno, no sería mejor que pase a otra vida. ¿Le ha pasado alguna vez vivir ese tipo de cosas? Mire, sí, ha pasado de todo. ¿Y cuál es la posición de la medicina? Y después le vamos a preguntar a aquel abogado en respecto a la justicia, ¿no? ¿Quiere salvarlo a toda costa o aquel que porque recién aparece una lesión ya consideran de que el paciente no tiene salida y se tiene que morir? Yo en esos conceptos le digo que mientras el paciente no esté sufriendo no hay que acelerar absolutamente nada. Si el paciente está con un muy intenso dolor, uno lo que va a hacer es darle la medicación para que le alivie el dolor. Si eso acorta en unos horas la vida, no es que uno esté matando al paciente, está aliviando el dolor. Otra cosa es que, como usted dice, algún familiar diga, no, mire, ya no tiene sentido vivir, démosle algo para que fallezca. Eso no lo promovemos absolutamente para nada, creo que es un craso error, porque uno tiene los elementos necesarios para que se produzca naturalmente y sin sufrimiento del paciente. No sé si puedo intervenir. Bueno, un gusto escuchar como siempre al doctor Mario Bruno y que enseña tanto cuando habla, ¿no? Con respecto a lo que vos decías, es difícil, ¿no? Muchas veces los familiares sí dicen esto que vos argumentás, ya no hay nada para hacer, o hay algunos profesionales que incluso piensan eso. En realidad, el paciente está vivo hasta el último momento. Y a veces no se puede hacer determinadas cosas con respecto al soporte químico u otra batería, pero sí tomar de la mano, sí acompañar, sí hacer que ese tránsito pueda ser más llevadero, y no solamente trabajar con la palabra. Muchas veces se trabaja con el silencio y además se trabaja también con los familiares y con el entorno. Entonces siempre hay algo para hacer, siempre. ¿Qué tal, doctor Bruno? Yo acá Martín Zambrano, el invitado del licenciado Daboglio. Aprovecho 3 conceptos que han esbozado ustedes para hacer una mención de un caso que tuve sin dar nombres, ¿no? Por el secreto que hay que abordar.
La gente, como bien decía acá Esther, debe saber cómo dejar morir y acompañar, ¿no? Esto recién mencionaba, también fue un concepto que también mencionó el doctor MacLean en esta jornada que te comenté del hospital alemán. Tuvimos un caso que, bueno, después terminó en abstracto, acerca de una prescripción off-label, fuera de prospecto, de un medicamento que se llama Everolimus. Everolimus fue aprobado por la ANMAT con determinado fin, que creo que dentro de las terapias que había era tratar la metástasis de páncreas, si mal no recuerdo. Y había un médico que le había prescripto para hígado. Entonces esto había tenido una fase de investigación 1, o sea, se había probado sobre una cantidad de personas sanas y no había tenido efectos contraproducentes. Pero bueno, era una persona que ya tenía un panorama más o menos crítico. Sin embargo, bueno, el médico insistió en que esto debía suministrarse, porque él entendía que iba a resultar provechoso. Y bueno, hablando un poco acerca de las consecuencias que podía traer el que no fuese fructífero un medicamento que era muy nuevo para dicho propósito, entendimos que era un caso de distaneasia, es decir, un encarnizamiento terapéutico, encima que el Everolimus tenía un valor, yo ahora no lo recuerdo bien, pero un poco más o menos elevado respecto a otros tratamientos oncológicos, ¿no? Y bueno, la paciente después aceptó este entendimiento acerca de cómo iba a pasar el resto de sus días, con tristeza lógicamente, pero creo que hay que darle la mayor dignidad al paso de la vida y la muerte, y con mucho respeto, ¿no? No sé si está de acuerdo. Sí, yo pienso, hubo recientemente una jornada en la Sociedad de Periodismo Médico en el Congreso que era el encarnizamiento terapéutico, ¿no? Que a veces no pasa por lo tan significativo estar en terapia intensiva con 1000 cañerías colocadas por todos lados, sino a veces por esto, cuando el paciente ya no tiene posibilidad de respuesta, agregar un remedio que a su vez tiene toxicidad, no tiene mucho sentido, porque uno le va a dar la toxicidad y no va a tener ningún beneficio. Así que yo considero de que cuando un paciente ya en estado avanzado, que no tiene salida, se le da una medicación inadecuada, yo no diría una eutanasia, pero sí un encarnizamiento terapéutico que en lugar de darle beneficio le va a brindar solo la toxicidad. Y quería aprovechar un segundo para reafirmar lo que dijo Esther. Lo que dijo Esther es clarísimo. Una mano en el hombro, una estrechez de la mano, un silencio, a veces es más terapéutico que un medicamento. Y no solo, bueno, en el paciente terminal. Ha habido trabajos científicos que muestran que el paciente que se opera anestesiado, pero se le dio la mano durante la operación, tiene un posoperatorio mejor, y eso que teóricamente está dormido. Así que, digo, el acompañamiento, la presencia del profesional o la presencia de los familiares acompañando, estando al lado, aunque sea sin decir una palabra, es muchísimo para un paciente que está en esta etapa terminal, ¿no? Doctor Mario Bruno, muchas gracias por esta comunicación, por estar siempre con nosotros. No, al contrario. Espero que próximamente pueda venir al estudio, como tantas veces. Estar con usted y sus oyentes, con los invitados que tiene hoy, bueno, es un gusto extremo. Así un gusto y un lujo. Por permitirme salir al aire. Sí. Bueno, y no hace falta que lo invite aquí a Radio Cultura, porque esta es como su casa, usted sabe, ¿no? ¿Cuántos años aquí en Radio Cultura? Muchas gracias, Dania. Muchas gracias. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Que tenga un excelente fin de semana, doctor Mario Bruno. Igualmente para todos ustedes.